Pues Diocleciano era un hombre también supremamente rudo, burdo. A ver, pongámoslo en estos términos, era burdo y rudo en cuanto a temperamento y en la forma de manejar las cosas. Pero obviamente que era un romano, entonces eran refinados en sus costumbres. Y así tan refinado en sus costumbres era también con una mentalidad retorcida. Y resulta que en ese momento ya estaba finalizando el segundo siglo y el imperio era inmenso, tenía millones de kilómetros, con decir que tenía más de 50 millones de súbditos en todo el imperio. Los cristianos estaban ascendiendo por allá a unos 7 u 8 millones. Y por ser tan inmenso, era ingobernable, y mucho más para un solo individuo. En aquella época Roma podría tener más o menos unas 20 legiones. Y esas 20 legiones sumada una con otra daba por ahí unos 500.000 hombres en armas. Pero con todo ello no podían controlar el imperio, porque siendo tan enorme, siempre había una revuelta en alguna parte. Cuando no era en la península de Anatolia, entonces había que ir hasta el Éufrates, Siria, Irak, o si no por el otro lado Hungría, Alemania, España, Francia, que era la Galia. En aquella época Hungría era Tracia, Alemania era Germania, España era Iberia, decíamos que Francia era la Galia, el norte de África, donde estaba Egipto. En fin, era vastísimo ese imperio. Y entonces siempre estaban moviendo una legión de un lado a otro, o 2 o 3 legiones para ir a sofocar una revuelta allí, para acabar con los germanos, que eran unas tribus demasiado agresivas, muy difíciles de controlar, que nunca se sometieron al dominio romano, y así por el estilo. Entonces Diocleciano, en vista de eso, dijo, ¿cómo vamos a gobernar esto? Desde ese momento comenzó otra figura en el gobierno romano. El emperador romano de Oriente y el de Occidente. Eran 2 emperadores. Él fue el que concibió esa figura y la puso en práctica. Pero a su vez, esos emperadores entonces tenían debajo a alguien a quien llamaban César. A uno cuando le dicen el César, piensa que es el emperador romano. No, el título de los emperadores romanos era Augusto. Y César era como el cogobernante, el que estaba debajo de él. Entonces, 2 emperadores con 2 césares, cada uno debajo de ambos emperadores, del de Oriente y el de Occidente, para poder tratar de manejar ese imperio tan supremamente vasto. Pero aún así, Diocleciano tenía una obsesión, una fijación, no sabemos por qué históricamente tenía una fijación con los cristianos, y comenzó una persecución sistemática. Yo creo que se podría parangonar un poquito con el holocausto de Hitler, así sistemático. Tenía ya concebido un plan de exterminio de los cristianos. Y empieza a matar cristianos y a matar cristianos y a matar cristianos en el anfiteatro, en las calles, en todas partes los perseguían, les quitaban sus bienes, porque para entonces aquellos 7 millones de cristianos que decíamos, yo diría que en todo el imperio, en Roma ya podrían estar acercándose a los 700 u 800.000, y muchos de ellos por interpuesta persona, por aquello de lo que les decía, que comenzaban por la clase baja, pero resulta que estos esclavos iban convirtiendo en las casas romanas, iban convirtiendo a las matronas, a los hijos, a los niños y aún a los paterfamilias, es decir, a los jefes de familia. Y resulta que cuando estos ya se declaraban cristianos, entonces eran también martirizados y sus bienes eran confiscados y el emperador se quedaba con ellos. Entonces, más allá de cualquier consideración, ya ni siquiera el motivo era estrictamente religioso, sino económico. Entonces, todo el que se sospechara de él que era cristiano, inmediatamente no solo se martirizaba a él y a su familia, sino que se le quitaba sus bienes. Diocleciano sistemáticamente hizo esto. Y una persecución tremenda, 24 horas, 365 días, todas las vicisitudes que tenía el imperio, todos los problemas que podría afrontar el imperio eran culpa de los cristianos y había que acabar con los cristianos, tal cual lo hizo Hitler con los judíos,
cuando decía, no, la culpa de todos los males del mundo son los judíos. Pues Diocleciano decía que la culpa de todos los males del imperio eran los cristianos. Y como los cristianos se negaban estoicamente a rendirle homenaje a los dioses, a arrodillarse ante ellos o a hacerles sacrificios, entonces con mayor razón los mataba. Pues resulta que después del 306, que fue cuando fue el pico alto de la gran persecución de los cristianos, Diocleciano empezó a menguar en cuanto a su salud física y demás. Y resulta que esa persecución se extendió unos cuantos años más. Pero hay algo significativo, y es que en el 306, pónganle cuidado, está Diocleciano, aquí hay otro emperador. Y el emperador en este caso de Oriente, tenía debajo a un general que se llamaba Constancio Cloro. Constancio Cloro manejaba todo lo que tiene que ver con la península de Anatolia, Capadocia, o sea, Turquía, las planicies de Turquía. Y él había conocido a una mujer que atendía en un mesón, en una posada, o en un hotelucho, pues, o en un motel, en una posada de camino. Y ella lo atendió, y él quedó prendado de esa mujer, se enamoró, Constancio Cloro. Pues esta mujer, él se la llevó. Y aunque se suponía que no se podía casar con ella, se casó con ella. Esta mujer se llamaba Helena. Y Helena se fue con él de campaña en campaña. Y resulta que en un momento dado, los dos emperadores ya estaban retirados o murieron. Y Constancio Cloro subió a ser emperador. Ya él había tenido un hijo con ella. Pero cuando él subió a ser emperador, le exigieron que para poder serlo, tenía que repudiar a esa mujer, a Helena. Entonces repudió a Helena. Pero le quitó el hijo y se lo llevó, y lo educó en los campamentos y le enseñó a ser militar. Y el muchacho creció en ese ambiente y se convirtió en un guerrero muy fiero, muy bravo, y con un don de mando y de liderazgo y un carisma increíble. Y resulta que este muchacho se llamaba Constantino. Pues Constantino fue entonces nombrado César. Recuerden lo que les contaba. Unos eran los emperadores, que eran los Augustos, y aquí debajo estaban los Césares. Entonces Constantino quedó de César. Y cuando murió Constancio Cloro, entonces, por inercia, ya las huestes que manejaba Constancio Cloro las comandaba Constantino. Lo nombraron emperador. Cuando subió Constantino, hizo traer del exilio a su mamá, a Helena, y la convirtió en la matrona más importante del imperio, con el título de Augusta, o sea, emperatriz. Ya ella era una mujer entrada en años cuando esto ocurrió, porque entre uno y otro evento, es decir, entre que Constancio Cloro la repudió y el acceso al poder de Constantino, transcurrieron varios años y ella ya era una mujer veterana. Pues bien, Constantino subió al poder, pero aún había el problema de que aquí había un emperador y aquí había otro emperador, y uno tenía un César y el otro tenía otro César. Pues resulta que cuando subió Constantino dijo, no, esta cuestioncita se acaba. Al otro lado estaba el otro emperador, se llamaba Licinio, un guerrero muy bravo. Y Licinio tenía debajo como César a Magencio. Entonces, resulta que Constantino venció a Licinio y subió Magencio, y quedaron los dos pretendiendo el trono, Constantino y Magencio. Constantino decía, no, yo no puedo cogobernar, sino que yo tengo que gobernar solo. Era un hombre de una ambición desmedida y unas dotes militares increíbles y un don de mando increíble y un guerrero muy bravo en el campo de batalla,
que se metía al frente de batalla con sus soldados y peleaba hombro a hombro con ellos. Y tenía una fama entonces de ser el hombre en ese momento más importante del imperio, Constantino. Pues resulta entonces que este Constantino quería todo el poder para él, pero al frente tenía a Magencio, y él no sabía cómo quitárselo de encima. Ya se había quitado de encima al que había sido el emperador, a Licinio, al que después con él volvió a pelear y después sí lo venció ya definitivamente. Bueno, venció a Licinio, ya no quedaba sino Magencio. Y Constantino venía hacia Roma. Recuérdese, ustedes recuerdan aquella expresión alea jacta est, o sea, la suerte está echada. Se le adjudica a Julio César, porque cuando Julio César, es otra expresión también que es muy popular cuando uno dice pasó el Rubicón, era un río pequeño, un riachuelo, y quien atravesara ese riachuelo para llegar en las puertas de Roma y llegaba con un ejército, eso significaba una ofensa para la República, y eso era para consejo de guerra y para matarlo, porque a Roma no podía entrar una legión armada. Sin embargo, Julio César lo atravesó y llegó con su legión y acabó dentro de Roma y se hizo el hombre más fuerte. Algo parecido estaba ocurriendo con Constantino, que venía con sus legiones y llegó hasta el río Tíber. Y al otro lado, adentro de Roma, estaba Magencio. Entonces Constantino decía, o lo venzo o lo venzo. Si me toca entrar a Roma, entro con mi ejército y acabo con él. Naturalmente los ciudadanos romanos, que nunca se habían visto expuestos a algo tan duro, estaban temblando de miedo. Y el mismo Magencio también, a pesar de que Magencio tenía más o menos la misma cantidad de legiones, es decir, en cuanto al número de hombres eran más o menos equivalentes a ambos ejércitos. Y Constantino pensaba sitiar a Roma, es decir, montar un campamento alrededor de la ciudad amurallada de Roma y hacer que se rindieran adentro por física hambre o por falta de agua. Pero resulta que Magencio, no se sabe qué le pasaba por la cabeza, decidió salir a pelear con él. La noche anterior, o la tarde anterior, Eusebio de Cesarea dice que fue la tarde anterior, que es como el que cuenta la historia. Constantino se paseaba por entre el campamento pensando cómo lo venzo, qué táctica uso, cuál es la estrategia. Él está encerrado en la ciudad, cómo tumbo esos muros, cómo someto a los romanos de pronto a un sitio muy largo y resulte matando a mi pueblo de hambre. Yo no puedo hacer eso. Cómo tumbo los muros para entrar rápido, o por qué lado me puedo meter donde sea más vulnerable la muralla. En fin, él iba craneando en ese momento qué es lo que tenía que hacer frente a Magencio para vencerlo. Y estando en esa cavilación, de pronto miró hacia el cielo, un cielo azul hermosísimo, y de pronto un cúmulo de nubes empezaron a desplazarse, y cuenta Eusebio de Cesarea que las nubes empezaron a formar una figura. Él se quedó mirando y resulta que esa figura se fue abriendo de tal forma que era una cruz hecha de nubes blancas, allá recortada en el cielo azul. Y dice Eusebio de Cesarea, otros dicen que escuchó una voz, algunos dicen que salió una leyenda debajo de la cruz. De todas maneras, hubiese sido o que escuchó una voz o que apareció escrito debajo de la cruz, las palabras eran las mismas. Decía, in hoc signus vinces, lo que quiere decir, con este signo vencerás. Y él se quedó estupefacto mirando eso y dijo, ¿y esto qué? ¿Con qué se come? Él era un pagano.
y obviamente que conocía la tradición de la persecución de los cristianos, le había tocado vivirla en la época de Diocleciano, cuando él ya era militar, en fin. Y de pronto empezó a asociarlo con la cruz en la que había sido crucificado Jesús. Él se fue muy intrigado, pero dijo, no, si a mí me dicen que con este signo venceré, inmediatamente hizo pintar en los lábaros. El lábaro es el estandarte, como una especie de banderín. Puede ser triangular o puede ser rectangular, y ahí ponen alguna leyenda o algún símbolo. Y de acuerdo con Eusebio de Cesarea, el que pusieron ahí es el que llaman el crismón. El crismón es ese signo griego en el que aparece una P y una cruz en la base, en la parte superior de la P, y entonces forman las dos primeras letras del nombre de Jesús en griego. Se llama el crismón. Algunos dicen que fue el crismón, otros dicen que fue simplemente una cruz latina, es decir, una cruz ya. Lo cierto es que él hizo pintar en todos los lábaros esa misma noche, esa cruz. Y aquellos infantes, los de infantería, pues, les hizo pintar en los escudos también la cruz. Y en la caballería, en todas partes esa cruz. Se dice que esa noche él tuvo un sueño en el que Jesús se le aparecía y le decía, lleva mi símbolo en tus legiones y vencerás. Entonces dicen que cuando él se levantó, prometió, si venzo, adopto como mi Dios al de los cristianos. 17 de octubre del año 312. Y llegaron los dos ejércitos a enfrentarse. Aquí está el río Tíber, de este lado está Constantino y de este lado está Magencio. Había un puente, el puente se llamaba el puente Milvio, un puente relativamente estrecho. Y Magencio, imprudentemente, en vez de quedarse dentro de la ciudad, salió a darle batalla a Constantino. Y se encontraron ahí, por eso se llama la batalla del puente Milvio. Y se enzarzaron ese par de ejércitos, atravesando ese puente para allá y para acá. Constantino logró atravesar, pero resulta que Magencio se vino también para enfrentarlo a este lado. Y en ese forcejeo, la batalla no se veía cuál de los dos bandos podría ganar. Y llevaban varias horas peleando. Y Constantino probablemente pensaba, seguro que sí me apunté con el que era, con ese signo. Pero él siguió peleando y dijo, no, este es. Pero esa misma idea del signo, cuando fue visto por los ejércitos de Magencio, todos se quedaron así impresionados, les dio miedo. Y ¿esto qué quiere decir esto? Porque por donde quiera que miraban veían el crismón o veían la cruz, y ellos asustados, ¿qué hacemos aquí? Y al parecer, psicológicamente, digámoslo desde la perspectiva de la ciencia moderna, démosle ese beneficio de la duda, este ejército se vio amilanado por esos símbolos. Pues Constantino hizo una carga de caballería y otra de infantería y los arrinconó, hasta el punto de que ya prácticamente estaba perdido el ejército de Magencio, ya habían perdido. Entonces Magencio, tratando de huir, como el puente estaba ocupado, se lanzó al río, en el caballo, con armadura y todo. Se ahogó en el Tíber. Una vez ahogado Magencio, por el peso de los arreos militares que llevaba, quedó victorioso Constantino. Desde ese momento, él quedó como el único emperador de Roma. Y sofocó todas las revueltas de quienes pretendieron disputarle el poder, pero él manejó todo eso. Y victorioso, entonces, él cumplió su palabra de cuando decía que si vencía, se convertiría al cristianismo. Venció, retornó victorioso y en efecto aceptó el cristianismo.